Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a una entrega más de este estudio de la palabra de Dios. Su hermano pastor, doctor Montalvo Suero, con ustedes y estamos presentarle la lección número 2 del leccionario de la Iglesia de Dios Pentecostal con el tema comunión y comunidad. Recuerde que el trimestre que estamos tratando lleva por tema los desafíos de la Iglesia del siglo XXI. Alabado el nombre del Señor. Hemos despertado con noticias un poquito negativas para esta semana, ya que estamos transmitiendo desde Miami, Florida, y en nuestra ciudad lamentablemente se han disparado lo que es la cifra de contaminación del virus del COVID. Pero aquí estamos adorando y glorificando el nombre de Dios, dando gracias a Dios por todas las cosas que vienen. Y el tema de esta ocasión es muy a propósito de las circunstancias que estamos viviendo. La iglesia como comunidad, la iglesia en comunidad de amor. Alabado el nombre del Señor. La afirmación fundamental, la koinonía, o sea, la comunión, distingue a la iglesia cristiana como una comunidad espiritual. Versículos para meditar se encuentran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Objetivo de esta unidad: número 1, analizar la comunión y la comunidad cristiana desde una perspectiva completamente bíblica. Número 2, considerar el fin último de la creación de Dios y de su especial propósito para con el hombre. Y número 3, implementar la comunión y los principios de comunidad en la iglesia cristiana del siglo XXI en el cual estamos viviendo. Alabado el nombre del Señor. Así que tenemos en esta unidad dos temas fundamentales. El primer tema, comunión y comunidad, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 41 al 47, y Génesis del capítulo 1 hasta el 3, que nos habla primero de comunión y nos habla también del propósito final de la creación de Dios. Y el segundo tema es Jesús, constructor de una nueva comunidad. Y para construir esta nueva comunidad, Jesús tuvo que comenzar de nuevo, quitando lo que estaba viejo. En esta lección veremos cómo la iglesia primitiva dio testimonio de comunidad y de unidad también, constituyendo un conglomerado de personas que tenían todas las cosas en común y no había entre ellos ninguna persona necesitada. Este ejemplo de unidad se extendió a lo largo de la historia como un estilo característico de la vida de los creyentes. La iglesia es en efecto una comunidad que es edificada por medio del amor de Dios y que adquiere esa cualidad gracias a la comunión, es decir, la koinonía de unos para con los otros. Hoy en día la iglesia manifiesta ese carácter comunitario en su vida cultica mediante la oración a Dios y expresa su unidad sobre todo en los servicios y ministración que se realiza a través del mundo entero. La koinonía marcará y va a definir a la iglesia de todos los tiempos. En Juan capítulo 17, Jesús intercede al Padre y ora por la unidad de todos los creyentes en la tierra para que todos seamos uno. Y cuanto más en los días que estamos viviendo hace falta escuchar, analizar esta oración de Cristo Jesús, amén, para que nosotros seamos uno, un pueblo inteligente llamado a ser uno por la gracia de Dios. Primer ejercicio práctico es examinar y definir los términos comunión, los términos iglesia y los términos comunidad. Tres términos que deben estar claros para nosotros. Y luego determinar cómo se aplica estos términos a la iglesia del siglo XXI. Comunión, el concepto surge de la idea básica de compartir la vida o tener un aspecto de la vida en común. Proviene del griego koinonía, de koinos, casa, para indicar la unión de las personas que viven bajo un mismo techo o en un mismo hogar, y se extiende de esta forma a los lazos de amistad entre las personas que comparten juntos los mismos intereses o las mismas actividades. En cambio, la palabra iglesia
del griego eclesia, es un término que es poco frecuente en los evangelios. La iglesia enfoca y es el trasfondo de todos los evangelios. La iglesia es vista como un cuerpo, como un pueblo que constituye una colectividad de personas unidas por una misma fe. Y la palabra comunidad, que es el tercer término que estamos tratando en esta lección, proviene del latín communitis, que significa mancomunado, permanecer unido bajo los mismos intereses. De esta forma se aplica al término eclesia, que significa asamblea o colectivo de personas que se reúne como un cuerpo para tratar un asunto determinado. Pero en este caso se refiere al cuerpo de Cristo, que es llamado a salir fuera del mundo para congregarse y constituir un cuerpo únicamente solo. La primera lectura la vamos a tener en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 41 al 47, la cual dice de la forma siguiente: así que los que recibieron su palabra, es decir, la predicación de Pedro en el aposento alto aquel primer día del Pentecostés, dice la Biblia, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que es koinonía, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Sobrevino temor de toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 41 al 47. La comunión en Hechos. Comunión, como ya lo hemos dicho varias veces, viene del término griego koinonía. Es una relación basada en la participación de algo que es común y se refiere a la comunidad o grupos humanos que comparten una misma geografía, una misma historia, una misma experiencia, una misma cultura, tal vez un mismo lenguaje y en caso de la iglesia que compartimos una misma fe, una misma experiencia de salvación. Se trata, por lo tanto, de grupos y colectivos humanos que se interrelacionan, que se unen, cuyos miembros tienen un sentido de pertenencia. En el año 30, el día del Pentecostés, nace la Iglesia de Jesucristo en aquel aposento alto con el descenso del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en este lugar. Nace como una comunidad de fe, de vida y de amor, conforme lo observamos en Hechos capítulo 2. La iglesia, desde su nacimiento, constituye una comunidad basada en una relación espiritual, de hermandad, de comunión con Cristo. Fruto del primer discurso de Pedro en el aposento alto, como 3,000 personas, según leímos, se agregaron a la congregación. Algunos historiadores señalan que se apartaron de la ciudad y se unieron para formar una verdadera comunidad cerca de Jerusalén, la cual estaba bajo la dirección de los apóstoles. Estos hermanos vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según su necesidad y traían y los ponían a los pies de los apóstoles, los cuales lo administraban conforme a la lectura que hemos tenido. Este modelo de iglesia cristiana primitiva se reprodujo también en otras comunidades de creyentes en diferentes contextos culturales y bajo diversas formas. Cada congregación cristiana local siguió los pasos de la iglesia de Jerusalén y sobre todo el de la iglesia de Antioquía, la cual fue el gran centro misionero del siglo I. Desde aquí el apóstol Pablo estableció otras congregaciones locales, es decir, comunidades cristianas a través de las provincias de Galacia,
de Asia Menor, de Macedonia, de Acaya y de Grecia, y pronto las iglesias cristianas o las comunidades cristianas fueron estableciéndose y extendiéndose por todo el Imperio Romano y por el mundo entero. Cada congregación local, como una comunidad, confrontaba juntas sus propias necesidades, tenían sus propios gobiernos y administración y eran supervisadas por los apóstoles, los cuales algunos de ellos permanecieron en Jerusalén. Hoy nosotros como una comunidad debemos confrontar nuestros propios retos y desafíos que nos depara este siglo XXI y no esperar lo que otros puedan hacer por nosotros, sino tomar nuestras propias decisiones ante los eventos caóticos que estamos viviendo ante esta infectación de coronavirus o COVID-19. Efesios capítulo 4 versos 33 al 6, Pablo escribió: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y nos dice por qué tenemos que promover la unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. El apóstol Pablo nos habla de la unidad del espíritu, y esa unidad del espíritu es la base de la iglesia como comunidad, la cual permite que todos los creyentes permanezcamos unidos fuertemente por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La iglesia es una comunidad que ha experimentado el perdón de sus pecados, unida a Cristo por los méritos del Salvador. De modo que estar en Cristo es la razón fundamental de esta comunión, por lo cual no puede haber verdadera comunión con Dios si no tenemos comunión los unos con los otros, tal como lo establece el apóstol Juan en su libro 1 de Juan 1:7. Una de las verdades fundamentales del cristiano es la aceptación de la Trinidad, a saber que existe Dios en tres personas y en una comunión perfecta. La Biblia nos habla de la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu, y también nos revela el carácter de Dios, el cual es infinitamente amor, conforme lo dice 1 de Juan 4:7. Esto se expresa también en la naturaleza de la iglesia, la cual es un solo cuerpo, unida perfectamente por sus miembros, amén, en una unión espiritual y en amor. La iglesia es una comunidad que refleja el carácter de Dios y debe estar basada en igualdad y en unidad. Es un mismo cuerpo, conforme dice 1 de Corintios 12, verso 13 al 31, y por lo tanto debe haber una relación perfecta. Aunque los miembros individualmente seamos distintos y tengamos distintas funciones, todos somos de igual valor y todos somos necesarios delante de Dios. Esto significa que debemos formar parte de un colectivo unido y organizado de relaciones recíprocas, afectivas, familiares, espirituales, etcétera, que buscan el bien común y que nos impulsamos todos a ser edificados como cuerpos de Cristo. Como un cuerpo debemos apoyar o sobrellevar a los más débiles, conforme dice el apóstol Pablo en Romanos 15:1. Pero también debemos, como cuerpo, proveer para las necesidades de todas las personas necesitadas que están en la congregación. Hechos capítulo 6, verso 1, 1 de Corintios 16, del 1 al 4 y 2 de Corintios 8, del 11 al 15. El término práctico, cada hermano que sufre una pérdida, que padece alguna necesidad en estos tiempos críticos del coronavirus, debe recibir la ayuda de la iglesia tanto en lo espiritual como en lo material. Es decir, el amor debe manifestarse de una manera práctica. El propósito de la creación, ¿cuál es?
vamos a analizar brevemente los capítulos 1 al 3 del Génesis para ver el propósito de la creación, el cual, según nos dice las Escrituras, era una relación de armonía, unidad y de propósito perfecta. Todas las cosas creadas encajaban perfectamente entre sí, y Dios de la nada, o es decir, creación de la nada, ex nihilo, estableció un orden dentro del desorden y el caos que existía. Y la creación vemos a Dios, vemos la tierra es Geo, la tierra como una gran comunidad de seres vivientes que habitamos el planeta y que conforman un hábitat. La tierra original que aparece en Génesis, la tierra original que fue creada, era el primer hábitat del ser humano, y no solamente el ser humano, sino de todos los seres vivos que poblaban el planeta y que existían en un equilibrio ecológico perfecto. Dios creó toda para relacionarse con su creación, y más allá de cualquier relación, se trata de una relación de amor. Esto define el propósito de la creación del hombre, con el cual tuvo una perfecta relación de armonía, de unidad y de propósito. Y en efecto, sobre toda la naturaleza se destaca al hombre, el cual fue creado a imagen de Dios, conforme Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 y Génesis 2:7. Y creado para alabanza de su gloria, lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1:12. Tal comunión también es buscada por Dios, como declara la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, cuando declara: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre promovía la comunión, promovía la unidad, amén, y por lo tanto añora la comunidad con nosotros. Génesis 3 nos habla de una comunión con Dios de la primera pareja humana, Adán y Eva, y de la pérdida de la misma causa del pecado. Dios revela en la creación su esencia misma de amor y comunidad, porque el hombre fue creado como un ser gregario, es decir, no fue creado para estar solo, sino para vivir en comunidad. Igualmente los animales no fueron, son también esa naturaleza gregaria de unirse formando comunidades, amén, y de esa forma la mismo planeta constituye una comunidad perfecta. Pero el hombre se hace el sujeto vulnerable del amor de Dios, y conforme declara Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esta forma, Dios, para reconciliar al mundo consigo mismo, mandó a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, y de este modo el eterno Emmanuel vino a convertirse el Dios con nosotros por todas las edades. Todo lo que Dios creó tenía el fin de existir en comunión y comunidad, lo cual significa vivir bajo un modelo divino en una verdadera espiritualidad. De esta forma, el hombre recibió autoridad sobre la naturaleza, de cuidar ese orden establecido por Dios en la creación, ese equilibrio perfecto de todas las cosas creadas. Esto implica una responsabilidad, una mayordomía sobre el planeta, el cual es nuestro hábitat y en el cual existe una relación vital con todos nosotros. Es decir, si nosotros destruimos el planeta, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque ese es nuestro hábitat. La destrucción del planeta, una actividad depredadora e irresponsable de los hombres de esta generación del siglo XXI, de la destrucción de nuestra fauna, vida animal, nuestra flora, los bosques, ha causado el deterioro del presente del planeta. Los suelos, los ríos, los mares, el clima, la atmósfera, todo ha sido afectado, y muchos asocian la destrucción del planeta con las plagas y pestes que el hombre padece en la actualidad, y sobre todo con la pobre calidad de vida que hoy estamos teniendo. Por lo tanto, todo creyente debe anhelar, en primer lugar, esa comunión con el Padre y con el Hijo, y en segundo lugar,
tener comunión los unos con los otros para que nuestra comunión con el Padre sea perfecta, como dice Juan 1:3. Amén. No olvidando que existe un vínculo con la naturaleza, la cual gime como con dolores de parto, esperando también ser liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, conforme lo declara el apóstol Pablo en Romanos 8:22. Esa comunión se expresa de manera espiritual en la parábola de la vid verdadera de Juan 15:1-17, donde los creyentes debemos permanecer unidos a la vid, que es Jesucristo, y ser nutrido de la savia espiritual que fluye de sus raíces. Y en la parábola del buen pastor, siendo nosotros las ovejas que conocemos la voz de nuestro pastor y seguimos a nuestro pastor, de Juan capítulo 10, verso 1-16. En la segunda parte encontramos una escena bastante comentada, muy famosa, muy conocida, y el título es Jesucristo, el constructor de la comunidad. Y vamos primero a examinar qué papel representó el templo en la comunidad judía, y luego vamos a determinar cuáles factores deshumanizantes hay en la sociedad y en la iglesia en este siglo XXI. Hay dos vocablos que deben ser conocidos. El primer vocablo es ágape. Esta palabra se deriva del verbo agapao y es un término bíblico que significa amor. Pero es el amor sublime, el amor expresado en su más alta esencia, que por lo general se refiere al amor de Dios. Y el segundo término es deshumanizar, que significa quitar el carácter de lo humano o sentimental o de la persona o las cosas. La vida en las grandes ciudades deshumaniza las relaciones sociales. Eso significa deshumanizar. La lectura que tenemos para este segundo tema se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 12 hasta el 17, del cual se lee de la siguiente forma. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y a todos sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que éste hacía, y los muchos que aclamando en el templo, diciendo: Sagna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En esta lectura vamos a analizar primero la práctica deshumanizantes en el templo. En esta segunda parte inicia con una escena dramática de Jesús en el templo de Jerusalén. El templo fue uno de los temas más controversiales del ministerio de Cristo Jesús y de su mensaje, que se coloca al mismo nivel de veneración que la ley de Moisés por los judíos. Tantos escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes y miembros de Sanedrín adversaban y contendían con Jesús, porque supuestamente Jesús ofendía su sentimiento con respecto al templo judío. Cristo desciende de Jerusalén a Jerusalén y después de su entrada triunfal visita el templo. ¿Y qué ocurre en este lugar? ¿Qué acontece? El templo estaba abarrotado de personas que acudían a él, amén, en uno de los 3 horarios de oración, en los cuales se solían hacer sacrificios y ofrenda a Dios. A la 3ª hora, a la 6ª hora y a la 9ª hora, es decir, las 9, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. En torno al templo, y debido a la multitud de judíos y helénicos y prosélitos gentiles que venían de todas partes del mundo, se desarrolló un lucrativo negocio. Los cambistas de moneda y los vendedores de animales para sacrificio, como palomas, tórtalo y ganado,
los cuales tenían sus mesas o sus puestos de venta en el templo en lugares asignados y pagaban grandes sumas o grandes impuestos a la clase sacerdotal, producto de este lucrativo negocio, lo cual enriquecía grandemente a la clase sacerdotal, por lo cual el templo era en realidad una institución bastante lucrativa. ¿Consideró Jesús legítimo este negocio? La lectura de Mateo 21, 12 y 17 nos muestra a Jesús indignado. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? Dice, y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Jesús interpretaba que la actividad comercial dentro del templo equivalía a una profanación. Y añadió, mas vosotros la habéis hecho, la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. En la primera purificación del templo, la cual tuvo lugar cuando Jesús comenzaba su ministerio, los judíos cuestionaron a Jesús por qué había hecho esto. Y él les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Interpretaron sus palabras como una blasfemia contra el templo o interpretaron sus palabras como un anuncio profético de la resurrección del maestro. ¿De qué forma interpretaron estas palabras de Jesús? Los saduceos tenían el control del templo. Era la clase dominante, la secta más pudiente en los tiempos de Jesús, mucho más pudiente y con más control que los fariseos, y por ende también controlaban el aparato gobernativo. Este grupo llamado saduceos no creían en la resurrección de muertos, y así que el anuncio de Jesús, que en 3 días lo levantaré, no podían ser capaces de poder interpretarlo correctamente porque ellos se oponían a la resurrección, sino que vieron este anuncio como un carácter revolucionario, con carácter subversivo del orden existente, y por lo tanto entendieron que Cristo se dirigía directamente al statu quo que ellos tenían en ese momento. Para ellos, destruir el templo implicaba desestabilizar el statu quo, implicaba un cambio, una transformación social, implicaba quitar el sacerdocio. Los profetas habían identificado el templo como un lugar que retenía la maldad, por lo cual sería removido, serían quitado el continuo sacrificio. Y aún el profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 13 al 15, nos dice, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso, la luna nueva, no la puede soportar mi alma, me es abominación, porque las manos estaban manchadas de sangre. El profeta Jeremías habla del verdadero ayuno. No es que se doblarse como junco y como junco lamentar. El ayuno de Jehová es que soltéis las ligaduras, limpiémonos nuestras manos de sangre. El templo representaba lo viejo. La resurrección que Cristo hablaba, en 3 días lo levantaré, representaba lo nuevo, el nuevo pacto. Y así, con estas palabras de muerte y resurrección, Cristo estaba profetizando un cambio futuro. La resurrección es el hecho central de la historia de salvación, sin la cual la fe cristiana le faltaría sentido. En otras palabras, sin resurrección, que equivale a nuevo nacimiento, no hay el reino de Dios, porque el reino de Dios es un estado de transformación. Cuando Cristo declaró a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, en Juan 3:3. De igual forma, los creyentes debemos abrazar el compromiso por el cambio, el compromiso por la transformación, buscando nuestra propia transformación y nuestro propio cambio para ir creciendo de acuerdo a la imagen de Dios o de Dios que nos creó. En los tiempos de David, el profeta Natán frenó los intentos del rey David de construir el templo a Dios porque David tenía sus manos manchadas de sangre, o tal vez por las pretensiones políticas de David.
Salomón, su hijo, construyó el templo que David se había propuesto edificar. Esto fue una construcción magnífica, una de gran belleza y arquitectura que opacó en todo la humildad del tabernáculo, el cual este templo fue inaugurado en el año 925 antes de Cristo y duró en pie hasta el año 587, cuando fue destruido por el rey Nabucodonosor. Su construcción significó un uso abusivo de jornadas laborales muy intensa y legitimó un largo proceso de opresión sobre la nación, también en términos de impuestos y contribuciones forzadas, de tal forma que al morir Salomón, el gobierno se divide en dos reinos porque ya no podían resistir la opresión que Salomón había impuesto, amén, al reino de Israel con grandes contribuciones y grandes tributos para sostener no solamente al rey, sino también a la clase sacerdotal. El templo a nivel político representó la grandeza del reinado de Salomón. Fue construido en la propiedad real, con sacerdotes que eran funcionarios de la corona, quienes legitimaban las ideas expansionistas de Salomón. En los reinados que sucedieron a Salomón, el templo fue siempre el centro de grandes fiestas y ceremonias religiosas de los reyes y los monarcas de Israel. Al ser destruido, amén, en el año 586 se levanta un segundo templo conocido como el templo de Zorobabel, amén, el cual se inauguró en el mes segundo del año 535 antes de Cristo y que dura hasta el año 70 de la era cristiana, cuando es destruido por el general Tito. Este segundo templo, que es el templo que Jesucristo visitó, que es el templo que Jesucristo habló, el cual se duró en la reconstrucción unos 70 años, permaneció como centro del judaísmo bajo diversas administraciones. Primero bajo los persas, en el año 535, desde la inauguración hasta el 332. Luego bajo los griegos, hasta el 167 antes de Cristo, y luego bajo un reino asmoneo independiente hasta el año 37 antes de Cristo, y en este año finalmente el templo pasa bajo la administración romana desde el año 63 hasta el año 70 en que el templo es destruido. Observamos que los cargos presentados contra Cristo, usados para condenarle a crucifixión y muerte, fueron dos: el de sedición contra los romanos y el de conspiración contra el templo, el cual era una institución judía más sagrada y más lucrativa de los tiempos del Nuevo Testamento. Caifás informó al Sanedrín de los cargos levantados por los saduceos en contra de Jesús, dejando claro que su gran pecado fue amenazar los intereses del templo, que Cristo declaró: derribad este templo y en 3 días yo lo levantaré, como si fuese esta una amenaza política en contra del statu quo de la clase pudiente sacerdotal. Este templo buscó establecer la ciudad de Jerusalén como el lugar central de las operaciones políticas y religiosas de la época, y cobraban grandes tributos a la población. El templo también era una institución que respondía a los intereses políticos de los romanos. Desde el año 37 y en su expansión imperialista, amén, encontramos que el rey Herodes reconstruyó el segundo templo, el de Zorobabel, y a una majestuosa construcción que atraía a más de 180,000 feligreses cada año a las fiestas de las Pascuas, siendo el templo el mayor proveedor de empleo, la fuente más grande, amén, del tesoro público de la ciudad. Jesús, a este templo se presentó Jesús, a esta gran institución se presentó Jesús. Y estando observando este templo, Jesús declaró con sus palabras: derribad este templo y en 3 días yo lo levantaré.
Jesús entró a este templo y tomando un látigo, haciendo cuerda, derribó las mesas de los cambistas y volcó a aquellos, echó fuera a aquellos que vendían animales y cambiaban moneda. Esto se le llamó la purificación del templo. Jesús purificó el templo como un símbolo del rechazo ante la corrupción de quienes ejercían el ministerio sacerdotal y habían perdido el sentido de la espiritualidad. Jesús purificó el templo como símbolo también de rechazo de una violencia tributaria extrema que empobrecía a toda la nación. El carácter obligatorio de los ritos, ceremonias y fiestas religiosas perpetuaban una clientela cautiva al templo que eran víctimas de todo tipo de comerciantes inclinados a robarle. Esto llevó al pueblo a una experiencia deshumanizante de corrupción. Jesús denunció al templo al igual que lo hacía porque éste había usurpado el lugar de Dios y con ello el sistema construido en torno al templo hacía de éste una guarida de ladrones. Jesús purificó el templo porque era necesario quitar lo viejo, una ley imperfecta, un sacerdocio rancio corrompido para establecer lo nuevo, el nuevo pacto representado por su muerte y por su resurrección. Cristo también se oponía y se opuso a los sistemas tributarios injustos, que se opone a la explotación laboral de su época y hoy se opone a la avaricia corporativa de los grandes bancos y los consorcios comerciales, a la opresión de los ricos y los poderosos, los cuales en medio de la actual crisis que nosotros confrontamos, esta gran pandemia del COVID-19, no están haciendo absolutamente nada para aliviar la carga del pueblo o para terminar este mal. Al contrario, buscan la forma de enriquecerse. Cristo se opone a los intentos de los grandes farmacéuticos, grandes laboratorios farmacéuticos que están haciendo su agosto con las ventas de medicamentos. Cristo se opone, de hecho, a toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios, conforme lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Hoy, como en los tiempos antiguos, hay profetas que son profesionales, entre comillas, que comercializan su mensaje y les va bien materialmente. Y hay otros profetas, hay otros pastores, como Amós o como Habacuc, que le sirven a Dios sin intereses, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, ellos declaran: nosotros te serviremos, oh Señor. La Biblia nos exhorta a que no hagáis muchos de vosotros poderosos, en Hebreos 6:12 y en 1 Corintios 1:26. Muchos de los cuales serán destruidos y humillados cuando Cristo venga a hacer su juicio sobre la tierra. Y el apóstol Pablo también nos advierte del peligro que confronta a los que quieren enriquecerse. Y dice en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hoy muchos creyentes, iglesias, ministerios poderosos, deben decidir a quién servir a Dios o al dinero. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. No se puede, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que decir como Josué: decid vosotros a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién tú le vas a servir? Por lo tanto, sirve a tu hermano que está en necesidad, y de esta forma, como dice que Jesucristo, tú estarás haciendo tesoros en los cielos. Mateo 6, versículo 19 al 21. Reconocemos la palabra de Cristo Jesús de Mateo 24:35, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis.
y en la cárcel y vinisteis a mí. Por lo tanto, esta es la esencia del verdadero evangelio que nosotros hoy tenemos que decidir. La iglesia, por lo tanto, tiene que decidir ante este momento de crisis que estamos viviendo. Amén. ¿Cuál será nuestra posición como iglesia y cuál será nuestra posición como pastores y ministros de Dios? ¿Seguiremos tal vez la sociedad materialista, amén, que explota comercialmente a la población? ¿O vamos a sensibilizar nuestro corazón y a unirnos al dolor humano, amén, y luchar los unos por los otros como iglesia y como comunidad? La Biblia declara que la iglesia es una comunidad de amor. Cristo inició su ministerio, su mensaje, anunciando la llegada del reino de los cielos. Mateo 4:7. Pero ¿qué es el reino de los cielos? Jesús predicó un reino futuro, el cual es escatológico, pero sobre todo predicó un reino presente que está aquí entre nosotros, conforme dice Lucas 17, versículos 20 y 21. El reino presente se refiere a la iglesia, la cual está presente como pueblo y es presentada como un reino en Primera de Pedro 2:9. En el Sermón del Monte, Jesús estableció las leyes del reino, Mateo capítulo 5 al 7. Y en su discurso en Mateo 13, Jesús explicó a sus discípulos en parábolas la naturaleza del reino. Cuando le preguntaron, él dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36, porque es un reino espiritual y ese reino es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir como el reino de Dios en la tierra. Y por eso oramos: vénganos tu reino. Amén. Aquí, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Y cuando se habla de espiritualidad, hay que hablar de la iglesia como una comunidad local, tal como lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y como una comunidad universal. La vida en comunidad es la esencia del reino de Dios. Es posible entender la iglesia como una comunidad que participa y como una comunidad que se reorganiza en función del reino de Dios. La espiritualidad cristiana implica una nueva manera de relacionarse en amor. Para Jesús, esa espiritualidad es lo que la distingue a la iglesia de cualquier otra comunidad humana o grupo humano establecido en la tierra. Esta cualidad debe estar presente y debe extenderse a todas las comunidades cristianas del mundo entero. Por medio de la fe, los creyentes se incorporan en la comunión de los santos, de modo que la iglesia encuentra su esencia en el ser de Cristo, que es a su vez uno con el Padre. La comunión de los santificados en Cristo es la comunión o compañerismo de quienes han sido comprados a precio de sangre, según dice 1 Corintios 6:20 y 1 Pedro 1:18 al 21. La comunidad de fe es un compañerismo de amor cuyo fin es ser uno, como el Padre y el Hijo es uno por amor. Esta comunidad está edificada sobre el fundamento y la dinámica de experimentar y compartir el amor de Cristo, el cual ha sido derramado en nuestros corazones, conforme lo declara Romanos 5:5. Ese amor llegó a nosotros como gracia, de modo que podemos recibir a otro como Dios nos recibió a nosotros por medio de Cristo Jesús. No porque nosotros lo merezcamos, sino por gracia nos recibe. Al recibir a nosotros al hermano como un regalo, como una gracia, experimentamos también una gracia especial de parte de Dios. Cristo se identificó como aquel que, siendo nuestro hermano, se hizo nuestra gracia, nuestra reconciliación y nuestra salvación. La iglesia es más que una institución jerárquica, es una comunidad de santos. No ha existido otra marca más característica de lo que es en esencia la iglesia que la palabra ágape. Ágape es la marca del auténtico cristianismo, de acuerdo al apóstol Juan.
en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La iglesia de hoy tiene la experiencia de una civilización postcristiana, pero el amor sigue siendo el mayor testimonio de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. A pesar de que la palabra justifica a muchos que dicen, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas sin embargo, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a menguar en ese amor. Para el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor son los tres mayores atributos o perfiles del cristiano, y él declara, el mayor de esto es el amor, en 1 Corintios 13:13. La ética cristiana se resume en amor. Alabado el nombre del Señor. El amor en la comunidad cristiana tiene un significado especial. El ser humano llega por medio del amor a obedecer y valorar una experiencia plena. La comunión de los santos está llamada a ser el lugar donde el ser humano pueda desarrollarse plenamente en amor, en libertad. El ágape debe ser la experiencia más rica y formativa, amén, de la comunidad cristiana, que trascienda toda frontera y nos sirva de grandeza y que nos eleve a una mayor dignidad. En resumen, la verdadera comunión, que se llama koinonía, generada por el amor ágape, del amor de Dios, afirma en nosotros el proceso integral de perfeccionamiento que implica todo espíritu, alma y cuerpo de la santificación. Esto requiere la comunión del hombre con Dios, basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra humanidad caída revela la condición de pecadores, pero el proceso de redención que nos humaniza, que nos sensibiliza ante la necesidad de los demás, ese amén nos recuerda que nos ha sido dada las armas para combatir el pecado, no porque nosotros la tengamos, sino, amén, porque Dios nos la ha otorgado, amén, por medio de la fe en Cristo Jesús. De esta forma, en medio de esta crisis que estamos atravesando, una crisis existencial que nos define como iglesia, una crisis que tiene un propósito entre los planes de Dios, una crisis, amén, donde muchos serán zarandeados. Dios pretende quitar lo viejo y establecer lo nuevo, aunque sea un proceso doloroso. Mas sin embargo, nos está mandando las escrituras que nosotros estemos sólidamente establecidos como una comunidad de amor, como una comunidad del Espíritu Santo, como una comunidad de fe. Y por lo tanto, esa comunidad gira en dos sentidos básicos: nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. El apóstol Juan nos dice cómo podemos amar a Dios que no vemos y aborrecer a nuestros hermanos. Y la palabra aborrecer es desechar, es tirar a un lado. Y por lo tanto, cuando nosotros dejamos de compartir con otros, lo estamos aborreciendo. Te hemos llamado a compartir, a mostrar koinonía, y hoy es el mejor momento para nosotros, de una forma práctica, existencial, comenzamos a compartir. Es una crisis real, es una crisis existencial, es una crisis de fe, pero en esa crisis de fe, Dios nos llama a nosotros a levantarnos. Dios nos llama a decidir hoy a quién servir. O servimos a Dios para mucho, o servimos al dinero, o seguimos nuestras propias agendas personales y egoístas, o servimos y seguimos las agendas de Dios establecida para la redención de la humanidad. La doctrina está en juego, es cierto, pero no está en juego el crecimiento de la iglesia, porque más que nunca en su historia la iglesia ha experimentado un crecimiento inusual. Ha explotado enormemente la iglesia a un crecimiento numérico exponencial. Mas, sin embargo, lo que está en juego es nuestra condición como iglesia cristiana. Que si nosotros no practicamos la realidad, si no practicamos el evangelio, lógicamente
que gradualmente seremos desplazados y otros levantará el Señor que tomarán nuestro lugar. Iglesia, fortalécete, creyente, fortalécete en Cristo Jesús y comencemos a practicar los valores cristianos esenciales. Escuchemos el mensaje del profeta que nos dice: paraos en los caminos y mirad la senda antigua, analiza la senda antigua y andad por ella. Hoy estamos llamados a pararnos en ese camino, analizar la senda antigua y andar por ella, porque es la única forma que la iglesia saldrá airosa de este proceso de prueba en la cual ha venido sobre el mundo entero. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Bendiciones de parte de Cristo Jesús de nuestra parte. Amén. Su hermano Pastor Montalvo Suero y de parte de toda la congregación. Amén. Iglesia 36, en la cual estamos sirviendo a Cristo humildemente. Bendiciones a todos. Amén. Y que estén bien en esta semana crítica que estamos atravesando en diferentes partes de Estados Unidos, pero más sobre todo en Miami, en Florida, en California y los estados donde el pico de infección del COVID se ha agravado completamente en esta última semana. Como comunidad, un consejo final: no espere que sean las autoridades que te digan cómo protegerte. Protege tu congregación, protege tu iglesia y sobre todo tú que me estás escuchando, protégete, amén, de no caer víctima de este virus que anda infectando a la humanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora por nosotros, que estaremos orando por ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Amén. Y un saludo. Amén. Sé que me dije que me iba a despedir. Un saludo especial a todos mis hermanos a 36. Muchos besos y abrazos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esperamos pronto poder verle y poder saludarlo. Y esperamos en Dios, amén, que esta ola de crisis pueda ser detenida de alguna forma. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones a todos.